Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué cosa es un testimonio? ¿Quién da un testimonio? Vamos a orar y vamos a comenzar inmediatamente a presentar la introducción de la personalidad del Espíritu Santo. ¿Oramos? Querido Dios, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dice, Él dará testimonio acerca de mí. Y dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Vamos a entender el pensamiento de Jesús en esos dos versículos. Número 1, vamos a empezar por el último versículo, el 27. Dice, ustedes van a dar testimonio de mí porque ustedes han estado conmigo. Pero dice, el Espíritu Santo dará testimonio de mí. Para alguien dar testimonio de otro, necesariamente debe ser una persona. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque el que da testimonio es un testigo. Y un testigo es una persona que ha estado presente en un hecho, en un acontecimiento, en algo que aconteció, algo que ocurrió. Cuando terminemos esta noche, mañana usted puede hablar de lo que ocurrió aquí hoy. Porque usted fue, ¿qué cosa? Testigo. Usted puede dar un testimonio. El Espíritu Santo es una persona divina y por eso puede dar testimonio. Veamos el capítulo 16. Capítulo 16. Versículo número 7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Recuerdan que en el versículo 26 del capítulo 15 mencionaba la palabra Consolador? ¿Se dieron cuenta? El Paracleto divino, vamos a tomar una noche entera para hablar de ese Consolador, de ese Paracleto. Así que ya eso vendrá más adelante. Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Para que una persona sea convertida, ¿necesita que otra persona lo convenza? ¿Sí o no? Tiene que haber envuelto y tiene que estar envuelto todo un proceso psicológico y sociológico para que alguien pueda convencer a otro. Y todo eso lo vamos a ver en un momento, con citas y datos de psicólogos y todo lo demás, y luego vamos a ir a la Biblia para ver claramente expresada la personalidad del Espíritu Santo. Pastor, ¿qué es lo que usted nos quiere decir? Lo que te quiero decir es que el Espíritu Santo es una persona divina, que así como Jesús y como el Padre, tú puedes pedirle que te acompañe, porque Él vino para estar contigo. No importa el lugar, no importa la ocasión, el Espíritu Santo puede estar contigo en cualquier momento. ¿Se entiende, por favor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y vino con una misión. Versículo número 9. Capítulo 16, versículo 9. Dice el verso 9. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Y qué dice ahora? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice? Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Y qué dice? Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo vino para darnos a conocer a quién, a Cristo Jesús. Sin la presencia del Espíritu Santo, nadie conocería a Jesús. Y le voy a decir más, si me guardan este secreto. Sin la presencia del Espíritu Santo, la obra de Cristo se hubiera disipado. ¿Cierto o falso? ¿Quién hace posible que la iglesia cristiana exista? El Espíritu Santo. ¿Quién convence a la gente para que venga a los pies de Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién produce o provoca el arrepentimiento? El Espíritu Santo. ¿Quién santifica tu vida? El Espíritu Santo. ¿Quién sostiene en medio de la tempestad todo el pueblo de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién hace posible que tu familia pueda crecer? El Espíritu Santo. ¿Quién es el eje central de todo este negocio? El Espíritu Santo.
¿Y quién es la persona que menos conocemos? Al Espíritu Santo. ¿Cierto o falso? A ver, ¿cuál es el tema que menos se estudia? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la única doctrina que usted no estudia con los candidatos? El Espíritu Santo. Analícelo. Usted estudia una doctrina que habla de la deidad, la Trinidad, pero usted no estudia el Espíritu Santo. ¿Cierto o falso? Entonces deberíamos sacar más tiempo para estudiar el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Tome un cristiano, el que usted quiere, y dígale, oye, explícame el Espíritu Santo. Háblame, toma la Biblia, háblame del Espíritu Santo. Y la cabeza se le hace un lío. Vamos a pasar la semana entera hablando del Espíritu Santo. Bien, ¿se envuelve en la personalidad del Espíritu Santo un elemento psicológico? ¿Sí o no? Pensemos en una persona humana. ¿Deben haber perfiles, características medibles para definir a una persona? ¿Sí o no? Ok, vamos a comenzar ahora todo un proceso psicológico. Porque si vamos a definir una persona, una personalidad, debemos establecer bien claro cuáles son los principios, los fundamentos, los criterios que definen una personalidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? ¿Quieren que comencemos por ahí? ¿Podemos orar otra vez? No se molestan si le pido que estemos en pie. Es que cuando se habla del Espíritu Santo, uno debe hacerlo con mucho cuidado y con mucha oración, porque uno comienza a pisar un terreno muy delicado. Oramos. Querido Dios, nos estamos adentrando en un terreno delicado pero hermoso. Señor, ven y guíanos tú, que tu Espíritu Santo nos lave con la sangre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos habilite con tu gracia, que tu Espíritu Santo nos cubra con tu manto de justicia, pero que la fragancia, el perfume, el aroma, la presencia de tu Espíritu Santo se deje sentir en este lugar, en esta noche. Que Él llene cada corazón, cada espacio, cada rincón de esta habitación. Que su luz ilumine a toda persona presente. Señor, que nos eleva hasta el trono de tu gracia. Ahora vamos a comenzar a explicar una serie de procesos que son explicaciones, Señor. Permite que el interés se mantenga en alto y luego, Padre, entrar a la Biblia con toda fuerza. Guíanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, vamos a la parte más árida de esta noche. La llamo árida porque lamentablemente hay que hacerlo. Veamos la parte más árida. El Espíritu Santo es una persona divina. El psicólogo Tirso Mejía Ricard, en su obra Introducción a la Psicología, define el vocablo personalidad en la forma siguiente. ¿Qué define Tirso Mejía Ricard? Personalidad. ¿Qué es una personalidad? ¿Cuál es el título de esta noche? Entonces tenemos que definir qué es personalidad. ¿Verdad que cuando decimos la personalidad del Espíritu Santo, como que todos entendemos lo que se está diciendo? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Pero como que se nos hace difícil explicarlo. ¿Sí o no? ¿Cierto o falso? Todos lo entendemos, pero si yo le digo, explíquemelo. Bueno, la personalidad es lo que la gente es, me dice usted. Es como la gente es, ¿sí? Pero ¿y cómo que la gente es? Entonces vamos a ver esas explicaciones que se nos hace difícil dar, pero que están allí. ¿Estamos listos? Y vamos a trabajar con la gente que son especialistas en esa área, el área de la conducta humana, de la psicología. ¿Cómo él define personalidad? Leamos. Personalidad es la organización dinámica dentro del individuo. ¿Qué cosa es personalidad? Organización, ¿cómo? Dinámica. ¿Qué significa dinámica? Que se mueve. ¿Dentro de quién? Del individuo. Y dice más, de aquellos sistemas psicofísicos que determinan sus pensamientos y conductas característicos. ¿Tienen los seres humanos un temperamento? ¿Sí o no? ¿Y ese temperamento dónde se apoya? Aquí, en la psiquis, pero se manifiesta ¿dónde? En lo físico. Los que son coléricos, usted lo ve tranquilos y apausado, ¿lo ve así? No, son pura candela. ¿Y los flemáticos cómo son?
¿Y los melancólicos cómo son? ¿Se entiende el aspecto psicofísico? ¿Sí o no? Si por esa puerta entra un colérico, usted siente que entró. ¡Brum! Si entra un melancólico, él no quiere ni que la puerta se mueva y así, aquí voy. ¿Hay una relación psicofísica? ¿Sí o no? Que define la personalidad, que tiene que ver con el temperamento, que forma parte del carácter. Dice más, el mismo autor añade que también puede definirse a la personalidad como el conjunto integrado de factores individuales capaces de influir sobre la conducta. Ese conjunto de factores individuales determinan que usted es usted. La personalidad del hermano Jiménez es el hermano Jiménez. Jamás lo va a confundir con el hermano Efraín. Aunque son buenos mozos los dos, ¿verdad? Para evitarme problemas. Muy bien, seguimos. Hay otro psicólogo que dice, aquí estoy. Von Haller-Hilmer, en su libro Psicología General, dice, él presenta la personalidad como el conjunto de características distintivas de un individuo, sus modos de comportarse. ¿Cierto o falso? ¿Han notado que la gente por su personalidad se viste de una manera, le gustan cierto tipo de colores? ¿Sí o no? No importa que los años pasen, esa es su manera de hacer, su forma de ser, esa es su personalidad. Oh, ahí llegó la hermana fulana. Oh, ahí llegó el hermano fulano. ¿Esa es su qué? Su personalidad. Claro, a veces tenemos problemas, le voy a contar lo que me pasó. O sea, esta es mi personalidad. Pero a veces no le agrada a la gente. En psicología existe lo que se llama la percepción. ¿Cómo se llama? Lamentablemente, el mundo para la gente no es como es. El mundo es como la gente es. ¿Se entiende lo que dije? Si usted tiene unas gafas, unos lentes de sol que tienen fondo verde, todo lo verá de qué color. ¿Y si es amarillo? ¿Y si es marrón? Así que usted va a ver el mundo de qué color. Del color de sus gafas. El mundo para usted es como usted es. Y usted lo interpreta así. Si usted es el tipo de gente cuadrada, piensa que todo el mundo tiene que andar cuadrado. Oiga, pero espérese, hay personas que son esféricas. Y eso no es ningún problema. Imagínense que todos fuéramos cuadrados, el mundo no sería mundo. Imagínense que a todo el mundo le gustara lo mismo. Este mundo no tendría sentido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero eso hay variedad. Llegué a un lugar y una dama que me atendió, parece que yo no era el tipo de persona que le caían bien. Pues inmediatamente me crucificó. Oiga, hizo toda una definición de mí y me maltrató. Me maltrató tanto que hasta me dio unos escritos para leer. Me dijo, tenga, lea. Oye, cuando empecé a leer era bombazo contra mí, bombazo, pero nunca me había visto, primera vez que me vi en su vida. Percibió de mí, ¿qué cosa? Algo equivocado. ¿Verdad que a veces usted conoce a una gente la primera vez y como que no le cae bien, y después que usted la trata, entonces usted termina queriéndola y amándola? ¿Sí o no? Tenga cuidado, que hay personas que proyectan una personalidad. Número uno, los que somos menos favorecidos por la naturaleza, o sea, los que son un poco más feos, no le cae muy bien a todo el mundo. Pero si llega un tipo alto, buen mozo, blanco, con los ojos azules, el pelo para atrás, y así fino, con una nariz así, y medio así, oiga, ese le cae bien casi a todo el mundo. ¿O no? Y llega una muchacha rubia, con el pelo por acá abajo y así, a esa le cae bien, mire, hasta los que no están allí. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado cuando llegamos a los lugares porque no le vamos a caer bien a todo el mundo. Eso es personalidad. Sea agradable, no se ríe demasiado, porque si se ríe mucho van a pensar entonces una cosa, pero si no se ríe van a pensar la otra. Como quiera es un problema. ¿Y eso cómo se llama? Personalidad. Adelante, veamos esas definiciones. Dale uno para atrás, mi hija. Ok. Dale uno para adelante. El doctor James B. McConnell, en su tratado sobre psicología, define la teoría de la personalidad en los términos que expresamos a continuación. Ojo pelado con esto. Dice, se llama teoría de la personalidad a la parte del mundo psicológico dedicada a describir los principios globales que describen la conducta del hombre. Por favor, esta es la parte más árida del tema, pero tenemos que hacerla. Si usted quiere definir personalidad,
tenemos que primero saber qué cosa es personalidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende lo que me doy a entender? Y sigue diciendo, los teóricos de la personalidad tienen la difícil tarea de explicar en términos sencillos todo lo que haya hecho el individuo, lo que haya hecho, ¿qué más? Lo que pueda hacer, ¿qué más? O lo que pueda pensar hacer, aún en las más fantásticas circunstancias. Lo que el individuo hizo, lo que está haciendo o lo que puede hacer para definir su personalidad. Por eso en las escuelas, y ojo pelado con esto, padres, en las escuelas a los niños los ponen a escribir muchos proyectos. Inclusive sugieren que lleven un diario. ¿A qué no me dicen para qué? Para ello evaluar su personalidad, lo que hicieron, lo que están haciendo y lo que pueden llegar a hacer. Y lo evalúan. Y usted esos registros hay que guardarlos para saber la personalidad del individuo. Ah, pero ven acá, este muchacho tenía instinto suicida desde que estaba en la primaria. Mira lo que escribió cuando tenía tantos años. Mira lo que hizo cuando tenía tantos años. Mira cómo atentó contra su vida tantos años. Y ahí vienen trayéndole ¿qué cosa? El récord. ¿Y eso define qué? Su personalidad. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Seguimos. Una buena teoría sobre la personalidad humana debe explicar las sensaciones, principios, valores, motivaciones, capacidad de aprender y de cambiar del hombre, así como su tendencia para relacionarse con otros seres humanos. Y esa teoría debe hacerla en términos que quepan dentro de los límites de nuestra comprensión del sistema nervioso humano y de las culturas en que vivimos. Ese individuo no podemos sacarlo del mundo, hay que traerlo justo dentro del mundo y ahí ver qué pasa con él y con los que le rodean. Su cultura, sus costumbres, su relación con los demás, la parte social, la parte psicológica, la parte económica, la parte religiosa, todo el sentido de ese individuo con su medio para definir su personalidad. Todo eso tiene que ver. Recuerden que es del Espíritu Santo que vamos a hablar. Todo lo que estamos haciendo se lo vamos a aplicar al Espíritu Santo, a la luz de la Biblia. ¿Se entiende, por favor? ¿Los seres humanos aman? ¿Sí o no? Pues entonces el Espíritu Santo tiene que amar. ¿Los seres humanos gimen? ¿Sufren? Bueno, pues el Espíritu Santo tiene que sufrir. Y todas esas características las veremos con la ayuda de Dios a la luz de su palabra. Un poco más. En resumen, y ojo peladito con esto, la personalidad de un individuo presenta las siguientes características. Número 1, es capaz de interceder. ¿Puede un ser humano interceder en favor de otro ante un tercero? ¿Sí o no? Pues sí. Número 2, puede consolar. Cuando alguien, por ejemplo, hace un momento fui con mi esposa a la Casa del Consuelo. ¿Conocen la Casa del Consuelo ahí en la calle Dallas? ¿No la conocen? La Casa del Consuelo es un hogar donde llevan a todas esas personas que ya solo se espera su muerte. Comenzaron con 3 camas, ya tienen 11 camas. Cuando usted va a aquel lugar, usted percibe que por allí reina la muerte. ¿Por qué? Porque todo el que está allí espera ¿qué cosa? La muerte. Y así, allí fuimos a ver hace un momento al señor Miguel. Miguel es un hermano de la iglesia. Miguel, Rigo sabe a quién me refiero. Y allí estuvimos, su corazoncito está, que en cualquier momento se va. Solo está trabajando con un 10%. Y habíamos ido al hospital, lo ungimos, y ahí él está en su cama durmiendo. Cuando llegué estaba durmiendo, parece que tiene algún medicamento. Pero ya se va, o sea, se va. Y allí en aquel ambiente, usted percibe que es un ambiente ya de ya. Clínicamente los que están allí, ya. Ahora mi pregunta, cuando un ser humano llega a un lugar como ese, ¿usted cree que entra por la puerta pitando, feliz y contento de saber que toda esa gente se van a morir? ¿Por qué no se pone así? Porque tiene una personalidad. Y llega a aquel lugar con el deseo de
consolar. ¿Se entendió? El consolador, el Espíritu Santo. Número 3. La personalidad se define con otra característica. ¿Cuál es? Forma parte del grupo. Es decir, no está aislado, sino que es parte de un equipo. Vamos a ver el Espíritu Santo que es parte de un equipo. 4. Tiene la facultad de convencer, enseña, prohíbe, ama. ¿Qué más? Habla, guía, se agrada, puede ser resistido y administra. Solamente tomamos 12 características para trabajar. Pudiéramos tomar muchas más, pero como el tiempo no nos da, vamos a trabajar con esas 12 características y vamos a aplicarla al Espíritu Santo. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Tú puedes hablar con el Espíritu Santo. No importa el lugar ni las circunstancias, Él siempre te está hablando, Él siempre está intercediendo por ti, Él siempre te está buscando. Versículo 26, y dijo Dios, ahí aparece la palabra Elohim, es un plural. Y dijo Dios, ¿qué cosa? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿a qué? Nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Y qué dice ahora? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La pregunta, cuando dice, y dijo Dios, hagamos, en la mente de usted, ese plural majestático, hagamos, ¿no le dice que hay un equipo de personas trabajando? ¿Sí o no? ¿Es una sola persona la que está trabajando? No. Hagamos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En otras palabras, hagamos a un ser que en cierto modo proyecte nuestra personalidad. ¿Se entendió? Que se parezca a nosotros. Y le voy a decir un secreto. Dios jamás ha dejado de amar al hombre, porque el hombre es su hijo. Y fue hecho para revelar el carácter de Dios. No importa cuán lejos te hayas ido, no importa cuán lejos esté, Dios siempre te andará buscando. Siempre. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo el Señor? Mandó un ángel, vino personalmente. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Oiga, qué cosa linda. Él le está preguntando, ¿dónde estás? Y viene donde él está. ¿Por qué no se fue a otro lado del jardín? ¿Cuál era la pregunta de Dios? ¿La pregunta de Dios era en un aspecto físico, geográfico? No, era en el aspecto espiritual. Físicamente, mi hijo, yo sé dónde estás, pero espiritualmente no estás donde yo te coloqué. Yo te coloqué vestido con mi manto de luz, te coloqué en una posición de honor, pero te retiraste. ¿Dónde estás? ¿Podía el hombre entender a Dios? Sí, es una persona. ¿Podía Dios entender al hombre? Sí, es otra persona. ¿Están listos para que entremos en la parte más linda de esta noche? ¿Están listos? ¿Podemos ponernos en pie y hacer una oración ahora? Este tema me apasiona, me gusta, me encanta. Oramos. Padre querido, eterno Dios, ilumina nuestras mentes para comprender que tú, Señor, eres una persona divina, que tu Espíritu Santo es una persona divina, que podemos ser amigos del Espíritu Santo, que podemos caminar con Él y en medio de nuestras dificultades podemos pedir su presencia. Señor querido, haz que comprendamos esta noche que el Espíritu Santo nos ama, no porque somos buenos, tampoco porque somos malos, nos ama porque somos tus hijos. Haz que comprendamos esa verdad, Señor. Y ahora, al ver sus características en sentido general, prepáranos para descubrir la belleza de una amistad con el Espíritu Santo. Dirígenos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a usar la Biblia ahora en cada detalle. Dice en un sermón de Martín Lutero, el Espíritu Santo no es un mero
espíritu, un ser creado, por ejemplo, o algo externo a Dios, y sin embargo dado al hombre por Él, o meramente la obra de Dios que Él realiza en nuestros corazones, sino que es un espíritu que es el mismo Dios en esencia. Martín Lutero está diciendo que el Espíritu Santo es divino como Dios y divino como Jesús. Necesitamos comprender, dice la sierva de Dios, que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. El Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina, además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que está en él? Si tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Tiene sentido esta cita de la sierva de Dios? ¿Sí o no? ¿Es profunda esa cita? A ver, ¿sí o no? Sí, adelante. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo tiene una personalidad fácil de identificar. El Santo Libre presenta evidencias que corroboran lo antes dicho. A usar las Biblias. Adelante. En el análisis psicológico que hicimos al principio, presentamos 12 características aplicadas a una persona. La Santa Biblia las aplica a la persona del Espíritu Santo. Y ahora veamos. Adelante. Número 1. La Biblia dice que el Espíritu Santo es capaz de interceder. Romanos 8:27. Vamos a leer. Romanos 8:27. Y si Él cumple con todas esas características, a partir de hoy, el Espíritu Santo debe ser tu mejor amigo. Romanos capítulo 8, versículo 27. Más, ¿qué dice? El que escudriña los corazones, ¿qué dice? Sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, ¿qué hace? Intercede por los santos. ¿Quién intercede por los santos? El Espíritu. La palabra Espíritu que ahí aparece con letra mayúscula, ¿sí o no? Porque está hablando de una persona. Y los nombres de personas se escriben ¿cómo? Con letra mayúscula. Porque son nombres propios. Número 1. Número 2, Juan 14:16, puede consolar. San Juan capítulo 14, versículo 16. Dice el verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué cosa? Otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Cuando el Señor Jesús caminó por la tierra, ¿se compadeció de los afligidos? Sí. ¿De los que estaban en necesidad? Sí. ¿De los angustiados? Sí. ¿De los enfermos? Sí. ¿De los maltratados? Sí. Consoló a la gente, le llevó consuelo, le dio consolación. Y al retirarse, ¿a quién dejó para que hiciera ese trabajo? Al Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Número 3. Hechos capítulo 15, versículo número 28. Veamos al Espíritu Santo en una reunión de junta, como parte de una junta de trabajo. Hechos 15, 28. Dice el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Quién estaba dirigiendo esa junta? ¿Y quién debe dirigir este culto? ¿Y quién te trajo esta noche? Alabado sea Dios. ¿Por qué te trajo el Espíritu Santo esta noche? Déjame decirte 3 cosas. Número 1, el Espíritu Santo te trajo esta noche porque es muy probable que el concepto que tengas de Él esté un poco difuso. Es decir, cuando algo es difuso es porque usted no se ha enfocado. La imagen está borrosa. Número 1, hay que enfocarse. Número 2, el Espíritu Santo te trajo esta noche porque necesitas comprender que Él está claramente identificado en la palabra de Dios como una persona divina. Y número 3, el Espíritu Santo te trajo esta noche para que desde hoy pida su compañía y Él estará contigo en cada momento y en cada lugar. Te voy a decir más. Si oras más, si te consagras más, aprenderás a oír su voz cuando te hable. ¿Oían los discípulos la voz del Espíritu Santo? Van a ver una de las características que Él habla
Por ahí adelante aparecerá, antes de que terminemos. Ok, el Espíritu Santo tiene la facultad de hacer ¿qué cosa? Convencer. San Juan 16:8. San Juan capítulo 16, versículo 8. San Juan capítulo 16, versículo 8. Muy bien, Juan 16, 8. ¿Cómo dice? Dice, y cuando Él venga, ¿qué hará? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué hará el Espíritu Santo? Convencerá. Siguiente, el Espíritu Santo enseña, San Juan 14, 26. Es un maestro. Dice el versículo, San Juan 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué dice ahora? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando estaba haciendo la licenciatura en teología, todos los estudiantes estábamos anhelosos por la clase de griego koiné. La palabra koiné significa común. El griego, hubo un griego clásico, un griego koiné y ahora un griego moderno. El griego moderno, el griego koiné y el griego clásico no se parecen. El griego koiné es el griego común en el que se escribió el Nuevo Testamento. El griego moderno es muy diferente, ya el griego koiné no se habla. Pero la Biblia fue escrita en griego koiné, griego común. Y siendo que es un idioma tan viejo, que ya no se habla, tan extraño, cuando usted va a recibir la clase, tiene que ir bien parado, porque fácilmente se le va la inspiración. En algunas universidades, el hebreo y el griego koiné son un filtro para que los estudiantes o continúan o se salen. Generalmente en España ocurre eso. Pero en la universidad, si usted quiere graduarse de teología, tiene que tomar griego koiné y también hebreo. Cuando el rector de la universidad anunció que él nos daría la clase de griego koiné porque no había otro maestro, todos nos pusimos contentos. Era el doctor Ramón Araujo. La clase era de 8 de la mañana a 1 de la tarde, 5 horas corridas. El primer día comenzamos las clases, pero como a las 10 de la mañana, recuerde, no tenemos idea de cómo es ese idioma, como a las 10 de la mañana llaman al rector que hay una situación que tiene que salir, ahí se canceló la clase. El domingo siguiente, se canceló la clase y él dijo, ok, la lección 1, 2, 3 y 4 tienen que traducirla para el domingo que viene. Pero oiga, traducirla, nosotros no tenemos ni idea de cómo se traduce. Llegó el domingo siguiente y él no pudo estar y dijo, ok, para el domingo que viene tienen que traducir también las 5, 6, 7 y 8. Wow, cuando salimos de esa clase ese domingo, que no hubo ninguna clase porque tuvo que irse también, veníamos todos, ¿has visto una gente cuando le entran a palo, que viene con la cabeza para abajo? Hasta el hambre se nos fue, porque no había idea. Pasamos por el comedor, comimos. Esa tarde ninguno fuimos a la cancha a jugar. Uno a otro nos preguntábamos, ¿y qué hiciste? Yo no he hecho nada. Hay una ley que aprendí que dice así: si un hombre lo hizo, si un hombre lo aprendió, si un hombre lo sabe, usted lo puede saber también. Agarré mi principio para darme ánimo y me encerré en una oficina. Yo era el director del Departamento de Educación Física en la universidad. Me encerré ahí, eran como las 8 de la noche. Puse todos los libros encima del escritorio y me arrodillé a llorar. Señor, yo estoy tapado. No entiendo esto para nada. No sé ni por dónde comenzar. No tengo la más mínima idea. Y ahí empecé a orar y a clamar y a rogar y a pedir. Y tomé ese versículo como prueba. Mira, tú prometiste que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas. Yo necesito que tú desciendas, que destape mi mente, que me haga entender esto. Porque si Steiner escribió esta gramática, fue porque lo entendió. Entonces tú me puedes enseñar esta cuestión. Cuando me paré de mis rodillas, eran como las 10 de la noche, y me senté en el escritorio. Dije, Señor, vamos. Y entonces me dice, vete al final, donde está la gramática. Y me fui al final, donde estaban todas las inflexiones. Y empezó, mira, comencemos por aquí. Y empecé poco a poco, poco a poco, poco a poco. Oiga, para las 11 de la noche, ya estaba cogiendo el piso.
Cuando era la 1 de la mañana, ya había hecho por lo menos 3 lecciones. A las 4 de la mañana, vienen a tocarme la puerta. Y cuando me paro, ¿quién es? A Jesús, era uno de los compañeros. Oye, Porte, ¿tú has logrado algo? Y digo, ¿y qué pasó? Dice, ahí estamos toditos en la capilla y nadie entiende nada. Y a mí las lágrimas comenzaron a correr. Me fui, me devolví, cogí los papeles que había de las traducciones que había hecho. Llevaba como con 5 traducciones. Las recogí y le dije, mira, toma, dile que copien esas traducciones, que después yo le explico. Y me dice, ¿y quién te explicó a ti? Y yo, no te preocupes, llévatela. Para las 5 de la mañana que había que levantarse, ya había hecho todas las traducciones. Así que de ahí salí al internado, al culto, del culto, al trabajo. Yo trabajaba toda la mañana y parte de la tarde, y estudiaba de tarde también. Y pasamos la semana reuniéndonos para explicarle a ellos lo que el amigo mío me había enseñado. Todas las noches me iba con el amigo que me explicaba y venía a enseñarle a ellos. Fin de la historia. Terminamos el primer nivel. Al ver el avance y la celeridad con que estaba aprendiendo, entonces el doctor Arón me dijo, ok, de aquí en adelante cuando yo no esté, tú vas a dar la clase. El griego 1B, el 2A y el 2B, yo lo enseñé a mis compañeros. Y yo me ponía mi nota también. Eso no se lo digan a nadie. Sí, pues uno no puede ser tan bobo. Me odiaban. No querían verme. Porque eso sí, empecé a pedirle al Espíritu Santo que me diera idea de cómo enseñar. Me dijo, invéntate una mascota psicomotora. ¿Verdad que está raro eso? Cuando usted aprende más y combina lo psíquico con lo motor. Es decir, si usted tiene que aprenderse un concepto, no solo lo lea y lo memorice, escríbalo. Cuando lo escribe, entonces el concepto se fija. Oigan en qué consistía la mascota psicomotora. Esos muchachos me odiaban, era mi propio compañero, pero mire por qué me odiaban, porque era bien duro con ellos. Todos los viernes, porque la clase entonces comenzaron a hacer en la semana, todos los viernes les decía, ok, me tienen que entregar, número 1, había que hacer unos cuadritos, tú tienes que haberlo visto, esos que ponían un cuadrito, una palabra de un lado y el significado del otro, que era como una cosa que se guindaban en el cuello, había que hacer eso. La mascota psicomotora, todas las traducciones, los exámenes y las prácticas, eran como 7 asuntos diferentes que les exigía, y como era el rector, el jefe y el maestro, tenían que hacer lo que yo dijera. Y algunos ni me saludaban durante el periodo de clase, ni en el comedor me querían ver, ni en la cancha querían acomodarme mis cocorrones, pero gloria a Dios. En la mascota, cada palabra de cada vocabulario, usted tenía que escribirlo en griego, la traducción en español, y repetirlo 7 veces cada palabra. Y a veces una lección tenía 80 palabras. Esos tipos me miraban con unos ojos de odio. Uno se llamaba Alberto. Alberto solo cogió griego 1A y me dejó de saludar después de la segunda semana de clase. Ya no me quería ni ver. Dice, yo le cogí un odio a usted tan grande porque yo decía, este se cree que nada más él solo que da la clase. Pues con lo que aprendió en el griego 1A fue a la Antillian, a Puerto Rico. Y déjeme decirle que se convirtió en el bedel de la clase, solo con el 1A. Dice, allá me llamó, oiga, profe, yo creo que usted me perdone. Dije, ¿por qué? Dice, yo no quería ni saludarlo ni verlo. Le tenía hasta mala voluntad por como usted obligaba a uno a tener que estudiar. Dice, y aquí ahora soy yo que corrijo los papeles. Dice, usted no sabe todo lo que yo sé. Y yo decía, ay Dios mío, si yo hubiera aprovechado bien esa cosa. Hubo un trabajo que le enseñé, yo tengo un libro que son raíces grecos latinas. Casi todas las palabras que nosotros tenemos en español tienen un origen griego o un origen latino. O sea, todas nuestras palabras, si usted aprende a desglosar raíces, usted se hace un toro. Entonces yo tengo un manual completo de raíces greco-latinas, de griegas y latinas. Y entonces lo obligaba a aprenderse esas raíces. Pero no es de que a ver, no. Y si usted no se la aprendía, le decía, usted va por mal camino. Y me dice un compañero diciéndole a otro compañero eso. Pues cuando se la aprendían, ahora entonces aplauden. Oye, pero yo me sé los significados de todo eso. Pero ahora mi pregunta, ¿quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? No me hablen de griego, que yo no quiero ni saber de eso ya. Así que no me hablen de esa cuestión, bastante dolor de cabeza me dio. Ok. El Espíritu Santo
prohíbe. Hechos 16, 6, 7. Hechos 16, 6, 7. Dice el versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue, ¿qué dice ahora? Prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. ¿Pero qué dice? Pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Es una persona divina? ¿Sí o no? Pero, querido y querida, necesitamos estar claramente identificados con Él para saber cuándo Él nos está diciendo que no y cuándo nos está diciendo que sí. Porque si no estamos claros ni tenemos una buena comunión con Él, posiblemente cuando Él nos dice no, pues nosotros decimos que sí. Y cuando Él dice sí, pues nosotros decimos que no. Entonces, estamos en ese relajo de cuando Él quiere, tú no sabes que Él quiere. Y cuando Él no quiere, entonces ahí vienen los fracasos, ¿o no? ¿O no? Ay, Señor, ¿por qué me...? Pero si yo te dije que no, es que no te oí. Bueno, pues tienes que limpiarte los oídos. Seamos sinceros. Los que estamos casados, no nos dicen nuestras esposas muchas veces, mira, no haga eso porque no te conviene. ¿Lo dicen o no lo dicen? Entonces hay que oírla. Así es el Espíritu de Dios. Nuestros errores y fracasos se deben a que necesitamos una relación más estrecha con el Espíritu de Dios. Él siempre nos guiará, siempre nos enseñará, siempre nos instruirá, siempre nos dirá al buen camino. Pero ¿y si no estamos en comunión con Él? Ok, el Espíritu Santo, esta parte me gusta. ¿Qué hace? Romanos 15:30. ¿Verdad que es lindo estudiar al Espíritu Santo? ¿Sí o no? Mire qué lindo este pasaje. El Espíritu Santo ama. Romanos 15:30. Dice el versículo 30. ¿Cómo dice? Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice ahora? Y por el amor del Espíritu, que no ayude. ¿Qué cosa dice? Que me ayudéis orando por mí a Dios. Imaginémonos una persona con problemas o dificultades. ¿Quién es el único que nunca le deja sola o solo a esa persona? El Espíritu Santo. Cuando tus amigos te fallan, cuando las cosas no salen bien, cuando todos se van, ¿quién se queda contigo hablando a tu mente y a tu conciencia? El Espíritu Santo. Es tu mejor amigo. Y si es mi mejor amigo, debo conocerlo. ¿O no? Debo aprender a hablar con él. Y aprender a oírlo. Cuando un amigo de años te llama y empiezan a recordar cosas de cuando eran niños, ¿no te sientes bien? Y tú te acuerdas, y tú te acuerdas, y tú te acuerdas. Me acuerdo de un amigo que me habló una vez. ¿Y tú te acuerdas cuando peleábamos? Digo, sí. ¿Y te acuerdas que te dio un tabanazo? Sí. Dice, sí. Pero yo te partí, acuérdate que yo te partí. Sí, yo me acuerdo. Y los juegos que hacíamos. Y cuando llegó uno que era más grande que nosotros y nos quería arreglar, en la desesperación llamé a Willy, otro amiguito, y le dije, trae los perros, trae los perros. Eran unos perros de este tamaño. ¿Han visto lo que son? Gran danés. Son unos perros que parecen becerros. Tráelos los dos, tráelos los dos. En la mentalidad infantil ya yo veía a esos dos perros comiéndose esos tipos y haciéndolo pedazos. Sí, porque eran más grandes que nosotros, no nos podíamos bajar porque no iban a dar. Oye, cuando yo vi que Willy vino con esos perros, porque el muchacho no piensa, fue a su casa, sacó un perro, le puso un bozal y un asunto, un collar y cogió el otro también. Y dice que la señora que trabaja en la casa le preguntó, ¿y a dónde vas tú, muchacho, con esos perros? Yo los traigo ahora, ellos no van a hacer un trabajo. Pero éramos muchachitos de 11, 12, 13 años. Y allá viene con esos dos animales, y la gente, todo el mundo corriendo, pues. Esos dos animales, ¿pero cómo lo iba a poder lograr? Y viene, aquí están, Andrés, aquí están. Y cuando los muchachones que estaban afuera, dije, para dar, no era. Cuando vieron esos perros, digo, ahora sí. Y salgo al frente, digo, vengan ahora, vamos a bajarnos ahora. A bajarnos ahora. Pero lo que yo no entendía es que los perros tampoco me conocían a mí. Así que ya imagínese usted. Que cuando los perros me ven a mí moviéndome demasiado. Y los alas dice, entra, que lo voy a soltar. Mira, gloria a Dios que mi mamá apareció en la escena. Ustedes son locos. Y la doña, entra para adentro, Andrés. Yo entré de allá afuera por una ventana de la casa. Suéltaselo. Los muchachos no piensan. Si él le suelta esos perros, lo matan.
Ahora, ¿se acuerda usted o no se acuerda de esas cosas? Un día, ay Jesús, ay Señor, un día yo estaba en la iglesia nueva de Gascue, un sábado en la mañana, y aparece un joven en la puerta, y oigo un murmullo en la puerta de la iglesia, y viene uno de los hermanos. Oye Andrés, hay un muchacho joven, borracho, que dice que te llamen, llamen Andrés, a mí. Sí, está ahí afuera, él tiene la ropa en la mano, tiene un traje de baño puesto, no tiene ni camisa. Está borracho así, pero bien borracho, y quiere entrar, pero imagínate, ¿cómo lo vamos a entrar en traje de baño a la iglesia y un sábado por la mañana? Digo, no, pues yo voy. Ay Jesús, cuando yo me paro en la puerta y miro, ¿saben quién era? Willy. Ay, cuando él me vio así, vengo yo con mi trajecito y mi corbata. Cuando él me ve así, me mira y empieza a llorar y tiro la ropa al suelo y abrió los brazos. Andrés, pero como cuando éramos muchachitos y el papá le daba una pela, que él venía corriendo. O sea, él venía, oye, me volvió a dar. O sea, como que dice, vamos a matarlo. O sea, vino como cuando éramos niños, como ese abusador, si yo fuera hombre no me diera. Eso es lo que decía. Y cuando lo veo parando en la iglesia, así, ay Jesús, o sea, todo el mundo se quitó y vino y me abrazó y comenzó a gritar, esto no sirve, nada más decía, esto no sirve. Digo, pero ¿y qué es lo que te pasa? Esto no sirve. Digo, pero ¿y qué es lo que te pasa? Esto no sirve. Tuve que salir con él afuera y sentarme en un murito y empezó a contarme, mira, yo soy ingeniero, mi papá murió, todo el dinero yo lo heredé, yo tengo casa, tierra, de todo, Andrés, mujeres, he viajado, he hecho todo, pero tengo algo aquí adentro que no se me llena. Y hoy fui a la playa, estuve con unas muchachas, y yo decía, pero ¿y qué? Dios mío, pero ¿y qué? Un día pasé por aquí y te vi, pero como andaba en mi cosa, no me atreví a pararme, dije, Dios mío, pero ese Andrés. Y dije, ay no, yo no me atrevo a ir, porque imagínate, yo en este tigueraje, y que vaya, no, y me fui. Pero hoy en medio de mi lío, algo me decía, busca Andrés. Pero hoy es sábado, él está en la iglesia, ve, búscalo. Dice, y aquí vine, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Le voy a ser honesto, y en ese momento a mí se me olvidó todo. Yo lo que me acordé era cuando éramos muchachitos. Oye, como yo no sabía qué decirle, y era un adolescente también, ahí sentado en el muro lo que hice fue que le eché el brazo y comenzamos a gritar como cuando éramos niños. Por suerte que vino Carlos Castro, mi esposa lo conoce, y cuando aprendió, pero amigo mío, no sabe lo que está pasando. La mamá de él se murió cuando él tenía como 2 años. Así que imagínense, y entonces lo miro yo y me seco, le digo, Carlos, no, es problema. Y entonces él sí sabía qué decir, yo era un adolescente viejo, ¿qué sabía yo? Digo, Carlos, dígale, qué es lo que hay que hacer. Mira mi hijo, y lo dejé con Carlos, me fui a atender mis cosas en la iglesia, después volví. Entonces le dije, oye, vamos a ponerte pantalón. Él se puso el pantalón, se puso la camisa, andaba descalzo, los zapatos los botó, yo no sé por dónde. Y así entró a la iglesia. Ahora yo le pregunto a usted, ¿no se entiende el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Es tu amigo de infancia. Hay momentos donde el Espíritu Santo es tan tierno, es tan sabroso, que te trae a la mente recuerdos lindos de cuando tú eras niño. ¿Sí o no? Y te trae a tu mente travesuras, experiencia linda de cuando las cosas comenzaron. ¿Para qué? Para acercarse más a ti, porque el Espíritu Santo te ama. Adelante. El Espíritu Santo, esta parte me gusta. Vamos a saborearla, por favor. Hechos capítulo 10, versículo 19. El Espíritu Santo habla. Hechos 10, 19. Esta parte me gusta mucho, porque muchos cristianos se asustan y se sorprenden cuando la gente dice, y Dios me dijo. El Espíritu Santo, ¿qué cosa? Habla. Hechos 10, 19. Mire qué lindo. Dice el verso 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿qué dice ahora? Le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado.
Qué cosa linda. ¿Quién le habló a Pedro? ¿Quién le explicó a Pedro? ¿No sería lindo que desde hoy tú oigas al Espíritu cuando te diga, mira, y quiero mañana que me hagas esto, así y así y así, para esto, para aquello y para lo otro? ¿Le gustaría a usted tener esa experiencia? Ok, otra cita. Capítulo 13, versículo 2. Hechos 13, 2. Dice el versículo número 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién dijo eso? El Espíritu Santo. ¿Quién apartó a esas personas? El Espíritu Santo. Hechos capítulo 16, versículo 13. ¿Perdón, San Juan? Gracias. San Juan, nunca lo iba a encontrar, ¿verdad? San Juan capítulo 16, versículo 13. Dice el verso número 13, ¿qué cosa? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice? Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Habla o no habla? Pues sí habla. ¿Te ha hablado o no te ha hablado? Te tengo buenas noticias. Todos los días te habla. Déjeme decirle esto y déjame decirte esto. Escucha bien. El Espíritu Santo te habla no porque eres bueno o porque eres malo. Te habla porque Dios te ama y Él te ama. ¿Se entendió? Nosotros los que nos llamamos cristianos, a veces somos orgullosamente cristianos y Dios odia el orgullo. El ser humano, cuando es amigo íntimo del Espíritu Santo, se torna una persona humilde y sencilla. ¿Por qué? Porque esas son características de nuestro Señor. Cuando el Espíritu Santo habla, torna a la persona más dócil, más sencilla, más tierna, más comprensiva, más llevadera. ¿Por qué? ¿Odiaría usted a su hijo porque comete errores? Al contrario, al más débil hay que amarlo más, porque tiene más necesidad. Por eso a los seres humanos más débiles, el Espíritu Santo los ama más, porque necesitan más ayuda. ¿Se entendió ahora? Así es Dios, así es nuestro Señor. Más débil, más amor. Más débil, más ayuda. Más débil, más apoyo. Gálatas capítulo 5, versículo 18. El Espíritu Santo guía. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Dice Gálatas 5, 18. ¿Qué cosa? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué es guiar? Conducir. ¿Puede el Espíritu Santo conducirte? Sí. ¿Quiere el Espíritu Santo conducirte? Claro que sí. El Espíritu Santo se agrada, se pone contento, se siente feliz, se siente cómodo, le gusta. ¿Qué cosa? Hechos capítulo 15, versículo 28. Se agrada. Qué lindo es agradar al Espíritu Santo. Hechos 15, 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Los padres, cuando los hijos se portan bien, ¿se sienten bien los padres? Sí. ¿Se sienten contentos los padres cuando los hijos hacen las cosas como ellos esperan? Sí. Así es el Espíritu de Dios también. Él está participando con nosotros. Cuando cometo un error y le digo, Señor, perdóname, cometí este error. El Espíritu se agrada, se acerca, nos perdona, nos limpia y nos levanta y conduce nuestra vida. Se agrada. Ok, puede ser resistido. Hechos capítulo 7, versículo 51. O sea, usted puede decirle no, y no, y no. Ok, pero él insiste, 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 y lo hace por amor. Hechos 7, 51. ¿Cómo dice el versículo 51? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros, ¿qué cosa? Resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué es resistir? ¿Rechazar?
Ok. El Espíritu Santo administra. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11. Recuerden que esta semana nos vamos a preparar para ser llenos del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, 11. Dice el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Qué dice ahora? Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién es el que reparte? El Espíritu Santo. Aquí me detengo. Pregunto. ¿Puede darle un clic para atrás? Pregunto. Estos perfiles de una personalidad, es capaz de interceder, puede consolar, forma parte del grupo, tiene la facultad de convencer, enseña, prohíbe, ama. Adelante. Habla, guía, se agrada, puede ser resistido, administra. Esos perfiles, acabamos de demostrar que son del Espíritu Santo también en la Biblia, ¿sí o no? Buena noticia entonces. Desde hoy puedes invitar al Espíritu de Dios que sea tu amigo. Es tu mejor amigo. Es tu verdadero amigo. Cuando falles, no te rechazará. Cuando te equivoques, no te abandonará. Cuando lo ofendas, no se irá. No se irá. Nunca se va. ¿Han oído hablar del pecado imperdonable? ¿Han oído hablar de la ofensa contra el Espíritu Santo? Que es el único pecado que no se perdona. ¿A qué no me dicen por qué ese pecado no se perdona? Creo que hay un tema que vamos a tocar de eso, si Dios quiere, en la semana. ¿Saben por qué el pecado que no se perdona? Porque usted no se lo confiesa. ¿Qué tontería es? El pecado imperdonable es porque usted no se lo dijo. Porque Él está ahí contigo siempre. Esta noche, ¿quién usted cree que está al lado suyo? ¿Quién usted cree que lo trajo? ¿Quién trajo a mi mente todas esas experiencias de cuando era niño? Yo no estaba pensando nada de eso cuando empecé a hablar. ¿Quién nos hizo reír tanto? Él maneja nuestra psicología y Él sabe cómo entendemos más. Hasta yo me gocé, hasta se me salieron las lágrimas cuando me recordé de esa experiencia de niño. No me gusta recordar la experiencia de niño porque son muchas experiencias traumáticas y difíciles. Yo tuve que crecer, pero con los puños cerrados, peleando de verdad y peleando que mire. Pero Él sabe cuáles flash, esos spots de nuestro pasado son importantes y apropiados en el momento. Ya se fueron, pero gloria a Dios que llegaron. Pregunto, ¿creen que ha valido la pena estudiar la personalidad del Espíritu Santo? ¿Se atreve usted a partir de ahí a invitar al Espíritu Santo que le acompañe? Cuando usted sea feliz, invítelo. Cuando esté deprimido, invítelo. Cuando se enoje, que se le calienta la sangre, háblele, cuéntele, dígale. Pero claro, trate de hacerlo donde nadie lo vea, porque de momento va a pensar que usted está medio alocado, porque si usted comienza, y oye este Espíritu Santo, mira cómo, espérate, cierra la puerta, que no te oye, que no te oiga, porque va a creer que tú estás loco, y empieza a contarle. Tú sabes lo que me pasó hoy. Y le garantizo que a medida que usted haga ese hábito, Él comenzará a hablarle. Está bien, mi hijo, pero mira, vamos a hacerlo así, no le tome en cuenta esto, es mejor salirlo de esta manera, no lo haga así, haz que esto, haz aquello, haz lo otro. Con mucha frecuencia recibo llamadas en casa de personas que me dicen, mire, le estoy llamando porque sentí que Dios me llamó para decirle, déjeme contarle esto de mi hermano. Mi hermano tiene 3 varones y una única hija, unas jovencitas, pero tuvo esa niña sin casarse, o sea, con una muchacha. Tuvieron esa muchachita, mi mamá se la crió, y la muchachita se crió con mi mamá, pero no con un papá y una mamá ahí irresponsable. Así que nació tiene ciertos problemas de conducta la muchachita. Y un día viaja él de la capital de mi país al norte, a la ciudad de Santiago, donde vivía mi mamá, con mi hermana, porque le han contado algunas cosas de Karen. Oye, subió con el sable en la mano, o sea, subió con la espada en la mano para cortarle la cabeza. Y cuando llegó allá empezó a averiguar. Pues llegaron a un punto donde tenía que llamarme a mí para confirmar ciertos informes. Y entonces me llama, pero así que va a acabar con todo, él va a acabar con todo el mundo. Y cuando me dice el Señor, oye, ahí está José llamándote. Cuando él te comience a preguntar, óyelo. Pero cuando tú tengas que hablar, déjame responderle a mí. ¿Cómo no, Señor? Adelante. Llama al tipo y me dice,
Oh, Andrés, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Mira, excúsame que te esté quitando de tu tiempo. Yo soy el hermano más pequeñito, pero yo todito me respetan mucho. Y perdóname, yo sé que tu tiempo es muy valioso, pero mira lo que está pasando, es que me han contado que Karen hizo esto, que hizo aquello. Y cuando terminó, ahora yo quiero que tú me confirmes esto, porque me dijeron aquí. Digo, ok, ¿tú me permites decirte algunas palabras, José? Sí, cómo no, mi hermano. Estoy aquí ardiendo. Mira, yo no sé, esta muchacha, hoy yo la voy a acabar con esa muchacha que está bien. Digo, número 1. Le dije, Señor, empieza. Dice, pregúntale si la niña fue la que decidió nacer en las circunstancias que nació, o fue la vagabundería de él y de su novia. Oye, José, ¿Kareni fue que decidió nacer o fuiste tú y fulana que se pusieron a estar fuera de foco? Dice, bueno, no, nosotros. Digo, Señor, sigue. Dice, ahora pregúntale si él fue un papá responsable que crió a esa muchacha como Dios manda, junto con la mamá, para que aprendiera los principios de una casa. Digo, oye, ¿tú fuiste que la criaste así, 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 así? No, pregúntale si fue justo que se la dejara a tu mamá, una señora que estaba viviendo su vida y ahora tuvo que ponerse a criar muchachos. Oye, comenzó el Señor a darle cajetazo a ese otro. Y cajetazo. El tipo terminó llorando. Al final de la historia se descubrió que el primer culpable era él. ¿Y cómo usted condena a otra gente si usted es más culpable que ella? Oye, ese muchacho empezó a llorar y me dice, ay, Andrea, la verdad que Dios te bendiga. Ay, mi hermano, si tú no me dices estas cosas hoy. Ay, qué equivocado estaba yo. Ay, yo iba a acabar a esa muchacha. Yo creo que le iba a matar. Pero es verdad lo que tú dices, el malo soy yo. Ay, ¿qué hago yo ahora? Digo, ahora tiene que amarla, cuidarla, protegerla, enseñarla y darle lo que nunca le diste. Tu persona. ¿Quién me habló ahí? ¿Quién habló a través de mí? ¿Verdad que tú has consolado a mucha gente? ¿Sí o no? ¿Verdad que le has dicho cosas que jamás pensaste que la tenía en tu mente? ¿Quién te usó en ese momento? ¿Te gustaría ser amigo del Espíritu Santo? ¿A cuánto le gustaría? Mi amiga Esther también. ¿No se van a avergonzar de hablar en el Espíritu? Cuando uno habla en el Espíritu, la gente cree que uno le está revisando su vida íntima. ¿Cierto o falso? Porque de repente usted comienza a decirle, tiene $200 en el bolsillo. Porque cuando usted habla en el Espíritu le dice lo profundo de la otra persona, ¿verdad, Roberto? Y es lindo hacer así, porque tus palabras se convierten en medicina. ¿En qué se convierten? En medicina. Terminemos esto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres santos dignatarios del cielo, han declarado que fortalecerán a los hombres para que venzan las potestades de las tinieblas. Venzan. Todos los recursos del cielo están a disposición de aquellos que por sus votos bautismales han sellado su pacto con Dios. ¿Hay alguna persona aquí esta noche que no ha sido bautizada? Oh, la amiga, vamos a orar para que el Señor la encamine a esos fines. Oh, allá atrás también hay otras personas que no han sido bautizadas. Dejémonos de cuento, Isabel, esto es de frente y directo, así que tranquila, Isabel. Vamos a orar esta semana por esas personas que no han sido bautizadas. ¿Para qué? Miren lo que dice la cita. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres santos dignatarios del cielo, han declarado que fortalecerán a los hombres para que venzan las potestades de las tinieblas. Todos los recursos del cielo están a disposición de aquellos que por sus votos bautismales han sellado su pacto con Dios. Mi pregunta, ¿y todos los demás ya no fuimos bautizados? ¿Sí o no? Entonces, todos los recursos del cielo están a nuestro favor. ¿Se atreve usted esta noche a ponerse en pie diciendo, a partir de hoy, mi mejor amigo será el Espíritu Santo? ¿Se atreve a ponerse en pie diciendo eso?
¿Qué les parece si esta noche cantamos el cantito Jesús es mi capitán? No se preocupe, yo le ayudo. No se preocupe, no ha pasado nada. Oh, ¿cómo no? En medio de la tempestad, hice todos los esfuerzos que un humano puede hacer. Pensé que con mis una voz que habló a mi corazón y dijo: no temas, porque yo soy Jesús tu Salvador. Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. El barco del cual les hablo es este mundo de dolor, y muchos son los que en él están sin rumbo y dirección. Marchemos pues con Jesús, Él es nuestro Salvador. Murió por ti, murió por mí, y yo sé que muy pronto le veré. Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús es mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Miren, hay dos personas ya que me han hablado de un incidente de un niñito que fue secuestrado y me están pidiendo que ore por el niño y por los padres del niño. ¿Ustedes pueden imaginar cómo debe sentirse la madre y el padre de ese niño en este momento? ¿Verdad que es un momento de mucha angustia? ¿Creen ustedes que deberíamos nosotros orar por esa familia? Vamos a orar también por el señor Miguel, que está solo ahí esperando que la muerte llegue. Eso debe ser doloroso y desastroso. ¿Hay alguien en esta sala esta noche que tiene algún propósito así duro, difícil, por el que debemos orar? ¿Alguna situación así bien fuerte? ¿Tiene usted un caso así?
Mirna, muy bien. Ujú. Muy bien. Es un caso desesperante el que está presentando Mirna, de un señor que hasta quería quitarse la vida hoy, porque la situación se le complicó bastante. Y es un caso desesperado. Sandra tiene un caso, ¿verdad? Es la hermana María levantó la mano. ¿Alguien más levantó su mano hoy? Nick tiene otro caso, el hermano Castor. ¿Quisieran ustedes que presentáramos esos casos a nuestro Señor hoy? El hermano Roberto. ¿Quieren que presentemos esos casos al Señor? ¿Podemos arrodillarnos para orar por esos casos? Querido Dios, gracias por la reunión de esta noche. Gracias por tu santa palabra. Señor, gracias por el Espíritu Santo. Gracias porque Él es una persona divina, con quien podemos hablar, de quien puede acompañarnos, amarnos, interceder por nosotros, convencernos, enseñarnos, guiarnos. Oh Dios, prohibirnos, administrarnos. Haz cada día, Señor, que nuestra mente se abra a su voz, nuestros oídos, Dios, queden abiertos para comprender su mensaje. Que percibamos, Señor, su olor, su fragancia, su perfume. Que podamos percibir su presencia como en esta noche. Querido Espíritu, gracias por estar con nosotros. Espíritu Santo, haz que te amemos cada día más. Haz que cada día sintamos la necesidad de tu compañía. Santifícanos, querido Espíritu Santo, con tu presencia y tu dirección. Esta noche, Santo Espíritu, queremos pedir al Padre Celestial en el nombre de Jesús, por aquellas personas que están pasando por situaciones bien difíciles. Sabes de ese niño que fue secuestrado, tú sabes dónde está, lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Envía ángeles poderosos, Santo Espíritu, para que consuelen a ese niño. Ve tú, Espíritu Santo, a consolar a los padres. Y permite, Señor, que tu presencia toque a los secuestradores también y puedan ser arrepentidos, tocados y bendecidos también. Padre Santo, que el final de esa historia no sea trágico, dramático ni nefasto. Que sea un final feliz. Que sea un final para gloria de tu nombre. Hay otras personas, Señor, como Jerónimo, con problemas serios. Tú sabes cuáles son. Asísteles, Santo Espíritu. Ayúdale, rompe las cadenas del enemigo. Libera a Jerónimo de sus amarras. Acércate a él, mi Señor. Tú conoces el caso que Sandra sabe. Ayuda a la persona con esa dificultad. Recuerda, oh Dios, a esa persona que tú sabes cuánto necesita que esas cadenas sean rotas. El caso del hermano Castor, tú sabes quiénes son. Ayúdale, Señor. Asístele, Señor. Déjate sentir en ellos, Santo Espíritu. El caso del hermano Roberto Román, Señor, asiste a esa persona en sus necesidades, en su situación. El caso del Nick, la persona que refiere, Señor, visítalo, Espíritu Santo, también. Y asístele conforme a tu sabiduría y a tu voluntad. Al Señor Miguel, que está atendido en aquella cama, Padre, esperando el último momento. Oh Dios, acércate y reprende a la muerte, reprende la enfermedad y dale vida para gloria de tu nombre. Y a cada uno de nosotros que hemos venido esta noche con necesidades y con dificultades, atiéndenos conforme a tu voluntad. Querido Espíritu, que a partir de hoy, en todo momento y en cada lugar, cada uno de nosotros pueda hablarte y que tú, en tu amor, nos enseñe a escucharte. Dirígenos en esta semana, a través de la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, a hacer los arreglos, Espíritu Santo, para que en esta semana seamos llenos de tu presencia. Gracias por estar con nosotros. Llévanos en paz de vuelta al hogar y mañana a las 5:30 permítenos estar aquí para seguir aprendiendo de ti.
Sabes, te amamos, te alabamos y te bendecimos. En el nombre santo de Jesús. Amén, Señor.